Quiero que arranquemos viendo este video, Mariana, y ya lo comentamos, el presidente Gustavo Petro ayer en una alocución hablando sobre los atentados en el Cauca. Está matando más en Colombia en este momento, que tiene una tasa que es similar a los promedios del gobierno Santos después del proceso de paz con la FARC. Luego funcionó, redujo la tasa de homicidios a lo que había antes. Y ese promedio que alcanza Santos al final y el de Duque es el mismo que se mantiene en este momento. No hay un caos de la seguridad como se anuncia, que es el más bajo desde 1993. Entonces, queremos, porque en esta fase de la violencia es el narcotráfico, la cocaína y la economía ilícita del oro, por ajustes de cuentas, por guerras entre los grupos mafiosos, el que tiene todavía la misma tasa de homicidios que los gobiernos que nombré después del proceso de paz, porque dejaron coger las zonas de la cocaína por otras mafias en el gobierno de Duque. Muestro. La paz mejora la economía. Los ingresos de nuestros productores crecieron hasta un 77% con Colombia Sostenible. Le llueven las críticas al presidente Gustavo Petro por haber dicho que no hay caos, que esto no es nada comparado con lo que ha pasado en el pasado. Por supuesto que sí, en el pasado también hemos tenido situaciones muy difíciles en materia de orden público, pero él no puede negar que durante el fin de semana, pues 20 personas o más de 20 personas murieron por culpa o por causa de los atentados perpetrados por las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca. Y pues por supuesto muchas personas, muchos sectores políticos y demás se están agarrando aquí estas declaraciones para decir que Petro es un insensible, que además Petro está prácticamente haciendo lo mismo que en su momento hizo Santos cuando dijo que el tal paro campesino no existe. Pues aquí entonces él está negando que haya un caos o un problema de orden público en el país, cuando hasta las autoridades ya han dicho que sí lo hay, ¿no? El ministro de Defensa incluso ayer desde esta región intentando controlar la situación y recuperar el orden, y pues el presidente no puede estar tan desconectado de esa realidad. Sí, yo creo que ahí no se puede maquillar el discurso sobre el terror que se está viviendo, que se llegó a vivir el fin de semana. Los mismos líderes y lideresas del Cauca con los que hablamos y entrevistamos el día de ayer dieron un reclamo muy fuerte a las autoridades, y es que quieren que lo saquen de ese conflicto. Es decir, para ellos, y como lo hemos notado, el conflicto no ha parado, por ejemplo, en territorios como el Cauca, el Valle del Cauca. El mismo analista Ariel Ávila dice, es algo que se ha venido repitiendo en semanas preelectorales. Es muy probable que, por ejemplo, entre la primera y la segunda vuelta se recrudezca esta violencia, que se sigan viendo más ataques armados y que hay unas fallas en la inteligencia, ¿no? Yo creo que ahí eso es lo que hay que resaltar, y es como, por un lado, esta política de la paz total, pues como han dicho desde varios sectores, no fue tan efectiva, no ha sido tan efectiva para atacar o socavar el poder de estos grupos armados. Y por el otro lado, hay unas fallas en la inteligencia nacional, es decir, hay unas fallas en la inteligencia que no están permitiendo identificar y prever este tipo de atentados, que además, como se ha mencionado desde también diferentes autoridades, había sido alertado, ¿no? Esto podría ocurrir, es probable que ocurra un ataque de este tipo, y no se pudo prevenir ni atajar, digamos que a tiempo, y eso deja 20 personas muertas hasta el momento. Sí, incluso lo dijo aquí ayer el senador Ariel Ávila, que está en este momento apoyando la campaña del progresismo y de Iván Cepeda. Él reconoce que hay una crisis de la política de seguridad en el país, que esto por supuesto va mucho más allá del tema de la paz total
social y el discurso que se quiere generar alrededor de esto para usarlo políticamente, pero sí dice hay una falla en la política de seguridad y en la política de inteligencia, porque usted muy bien lo decía, Mariana, fallaron todos los controles, la inteligencia militar, la inteligencia del Estado colombiano, pues no pudo evitar que se pues cometieran estos atentados el pasado sábado 25 de abril. Y sabe también quién lo dijo así, es que por eso no pues, se cuestiona que el presidente no lo reconozca, porque también lo dijo Iván Cepeda, la campaña de Iván Cepeda, el candidato del gobierno, el candidato del petrismo y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcue, que además es senadora de allá, del departamento del Cauca, y ayer cuando estaban presentando esta Alianza por la Vida, un discurso muy fuerte dio la senadora Quilcue, diciendo justamente que las autoridades, que el Estado colombiano, el gobierno nacional fallaron en materia de inteligencia y por eso también pues condenan todos estos ataques. Esto se da también en un ambiente un poco enrarecido en el gobierno, ¿no? Este Consejo de Ministros pues dejó muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, este nombramiento de Daniel Quintero, ¿no? Pues digamos esa interlocución que hizo Petro allí con el nuevo superintendente de salud, pero además un documento que también se emitió el día de ayer desde Presidencia en el que el gobierno y puntualmente el presidente endurece las reglas internas de comunicación del gobierno después de haber tenido una conversación con Angie Rodríguez. Fue todo, digamos que un rollo, por decirlo así, un rollo logístico, este tema del encuentro con Angie. Se había dicho no, se cancela, no va. Luego se reúnen en la residencia de Gustavo Petro y conversan alrededor de hora y media. Y lo que se sabe hasta el momento es que Petro no le pide la renuncia a Angie Rodríguez, pero sí establece unas líneas muy claras y yo diría que bastante estrictas sobre cómo se van a manejar de ahora en adelante las comunicaciones desde la Casa de Nariño y a nivel del gobierno en general. Y entonces lo que dice este documento, según se ha dado a conocer, es que la vocería del Estado ahora va a depender únicamente del jefe de Estado, es decir, del presidente, de Gustavo Petro. Los pronunciamientos oficiales en diferentes asuntos políticos, económicos, sociales e internacionales van a estar concentrados en él para tener una unidad en el mensaje, coherencia institucional y que sea responsable esa comunicación política. Es decir, que ahora la vocería principal y oficial del gobierno solo va a estar en el presidente y esto sí deja muy poco margen de acción a los ministros y directores pues que quedan condicionados a un esquema de autorización previa para pronunciamientos públicos, para salir digamos que a pronunciarse sobre diferentes temas. Y tener límites precisos sobre el alcance de sus declaraciones. Yo creo que esto es una señal muy clara de que al presidente no le gustó para nada esa entrevista de Angie Rodríguez a Semana. Sí, total, porque aquí le está diciendo a todos sus funcionarios, ustedes no salen a hablar si yo no les autorizo. Es la directiva, una directiva que, bueno, aunque tiene fecha el 23 de abril. ¿Cuándo fue que habló Angie? No, eso fue ayer. Pensé que había sido también ayer mismo. No, pero sí alcanza a salir después de la entrevista de Angie, porque la entrevista de Angie fue como el jueves, si no estoy mal, y ese mismo día es 23. Entonces sí tiene todo el sentido. Sí tiene sentido. Que es una reacción a esto. Es una reacción a esto, es como quien dice, ustedes no pueden salir a dar declaraciones. Obviamente los ministros sí tienen que hablar sobre los asuntos propios de sus carteras, incluso como ahí lo dice. Técnico, dice, se limite a los asuntos técnicos de cada cartera, pero con autorización de él, ¿no? Que eso no pasaba antes. Antes un ministro, si usted le escribe que le hable sobre tal tema, él puede decidir si sale o no sale, pero aquí sí se está diciendo, el presidente es el que tiene que autorizar y tiene que también revisar de qué es lo que van a hablar. Por supuesto, eso también le aplica a los directores, gerentes, presidentes y quien haga sus veces en las entidades adscritas o vinculadas, justamente para evitar que pase esto que pasó con Angie Rodríguez, que generó pues todo un terremoto político, y en la Casa de Nariño me imagino también muy preocupados. Bueno, aquí nos están aclarando que la entrevista de Angie fue el martes 21 de abril, entonces sí sale esta circular después, el 23 de abril, como consecuencia de esas declaraciones, y como usted lo decía, pues lo que busca es tener una unidad de mensaje del gobierno nacional, ¿no? Que se eviten contradicciones
contradicciones, mensajes que generen desinformación o que afecten la confianza ciudadana. Por supuesto, está muy preocupado el gobierno nacional por lo que significa en este momento la favorabilidad del gobierno y cómo el país está viendo la gestión del gobierno nacional. Incluso por eso también, no sé si usted vio, Mariana, la semana pasada una circular que también emitió la Presidencia de la República, el DAPRE, en donde autorizan a las entidades públicas gastar plata, invertir plata, si es que se puede decir así, en pauta publicitaria, pagar en los medios de comunicación para contar los logros del gobierno. Hay quienes dicen que esa circular es ilegal porque el gobierno no puede pagar pauta, sino promoción de sus programas, más no de sus logros, de sus programas o servicios, los servicios que presta. Hay muchas entidades que tienen servicios públicos, como las superintendencias y demás. Entonces, eso sí se puede financiar en campañas de medios, pero no los logros del gobierno, y aún así pues el gobierno dice que o defiende esta medida diciendo pues que sí necesitan contarle al país qué es lo que están haciendo para que la imagen del presidente y de todo su gabinete pues mejore y no se afecte la confianza institucional. Y justamente usted lo decía, Mariana, en ese Consejo de Ministros, no, eso fue una locución presidencial. Sí, fue una locución. Un Consejo de Ministros que ahora se disfraza como alocución, ¿no? Porque el presidente pues le salió al paso ahí a la orden que le dio el Consejo de Estado y se denunció por parte del nuevo superintendente de salud, Daniel Quintero, una situación bien complicada. Él muestra un chat que le llegó a su celular, no sé si ya lo tenemos ahí, por favor, la imagen que mostró ayer Daniel Quintero en medio de esta reunión en Palacio con los funcionarios del gabinete y por supuesto el presidente Gustavo Petro, y pues él denuncia que le están cobrando una coima o más bien que le están ofreciendo una coima para agilizar unos temas de unos pagos. Él dijo que por favor esto se investigara inmediatamente, lo denunció ante la Fiscalía, incluso puso también el pantallazo del radicado que entrega a la Fiscalía y pues es muy grave la situación porque el mensaje es bien contundente, ¿no? Dice: te escribo porque mis tíos tienen la IPS más grande en salud mental en Latinoamérica. Nos gustaría conversar contigo. Hemos tenido problemas con los pagos y estaríamos en la disposición de dar un porcentaje sobre las facturas. Te agradezco si podemos conversar. Wow. Sí, además, ¿cuánto lleva Daniel Quintero, no? O sea, en ese puesto, sí, es como, yo creo que él ni siquiera se ha terminado de acomodar en su oficina y ya le envían asuntos como este, y yo creo que esto también, y la presencia de Daniel Quintero, digamos que en esta alocución y digamos que papel tan protagonista que tuvo el día de ayer en esa intervención que hizo Petro por más de una hora, pues sí es un poco, o siento yo que es la forma en la que Petro intenta justificar ese nombramiento, ¿no? Es como esta persona llega a este cargo porque miren, sí es transparente y está mostrándole esto al país y está denunciando, y es una persona que no se deja corromper ni se deja, digamos que, seducir por intereses económicos y corruptos y demás, y por eso necesitamos a alguien así en la superintendencia. Esa es la sensación que a mí me deja ese protagonismo que tuvo ayer Daniel Quintero en esa alocución, y pues que además genera preocupación que a solo unos días de su nombramiento pues ya le estén pasando estas cosas con la superintendencia, que es otra señal de que el sistema de salud está realmente podrido, es decir, que en serio hay unos vacíos y unas irregularidades tan grandes que se han venido denunciando, no solo en este gobierno, sino en gobiernos de muchísimo más atrás, que hacen que el sistema de salud no pueda operar efectivamente. Pero, Mariana, usted me hace caer en cuenta de algo. De verdad, un dueño de una IPS va a hacer esto de una vez y así como tan evidente. A mí me parece muy directo ese mensaje, sí, como para... Está como raro ese mensaje. O sea, si también lo que quieren mostrar es que Daniel Quintero es incorruptible. ¿Incorruptible, así se dice? Sí. De pronto esto también es como una estrategia porque... O sea, a ver,
en serio, el día que llega él, que toma posesión de su cargo, ya le llega este mensaje. Aparte el mensaje tan directo, una persona que ofrece una coima, un corrupto, no va a ser tan directo de decirle, oye, ven, te ofrezco una coima, para que quede el registro ahí como que sea tan fácil de denunciar, ¿no? Porque es que, claro, esto es una imagen que no es un mensaje de WhatsApp, pero es que ahora se utiliza es un esta mensaje forma, temporal, sí, es una foto temporal. Exacto, pero pues el número de quien lo manda queda. Entonces va a ser muy fácil denunciarlo ante las autoridades. Y así de ingenuos son los corruptos o quienes están ofreciendo estas coimas para enviarle el mensaje directamente así al nuevo superintendente. No sé. Me genera muchas dudas ese mensaje, la verdad. Obviamente esto lo tendrá que investigar la Fiscalía. Esto es un proceso que arranca después de la denuncia penal que ya interpuso el señor Daniel Quintero. Y pues sí, lo importante es que así esto sea un show, sí es importante que se frene la corrupción en las EPS, en el sistema de salud, y que si Daniel Quintero tiene buenas intenciones y quiere llegar a poner en orden esa entidad, la Superintendencia de Salud, pues bienvenido sea. Aquí también lo que preocupa es que tanto él como Petro dijeron ayer que sus enemigos eran los de Sura. Y pues, entonces, ¿qué puede pasar? También se va a tomar entonces una decisión con respecto a esa EPS, se va a intervenir. Bueno, estaremos... Sí, que la audiencia nos cuente también qué piensa de esta denuncia que hace Daniel Quintero. ¿Les resulta creíble? ¿Qué creen que hay detrás, digamos, que de este escándalo que se está armando por una presunta coima que le estaban ofreciendo? Aquí, por ejemplo, estoy leyendo que dicen, generalmente eso lo hacen a través de un tercero, muy raro. Sí. Pero es que ahí dice, somos los dueños de una de las IPS más importantes en Latinoamérica. Y sí, somos los dueños y vamos a ofrecerte una coima así de buenas a primeras y sin cuidarse. No sé. Sí, no total. Yo creo que sí hay que cuestionar ambas cosas, ¿no? O que esté sucediendo o qué tan cierta es esta denuncia y lo que veníamos hablando, este protagonismo que tuvo ayer en esa alocución presidencial que a mí me resultó bastante sorprendente, así que váyanos contando en el chat, también compartan esta transmisión, denle like, es su forma en la que nos pueden apoyar y también síganos en nuestras redes sociales, aparecemos como El Tercer Canal, estamos en Instagram, en TikTok, en Threads, en X, en Facebook y pues también en YouTube, y también va a aparecerles en pantalla nuestra línea de Nequi a la que pueden donar para seguir haciendo posible este periodismo independiente. Acá dice una persona que nos comenta, Joao Alexis García Cárdenas 8010, pero a los pantallazos de Angie sí le creyeron. Vaya. ¿Cuáles Joao pantallazos? no había vuelto. Quiero hacer énfasis en que Joao no había vuelto y hoy lo tenemos por acá. Gracias, Joao, por tu comentario y por volver a vernos y a sintonizarnos. Gracias por el comentario, pero ¿cuáles pantallazos de Angie? Sí, ¿cuáles pantallazos? O sea, a ningún pantallazo le hemos dado credibilidad, pues no de Angie. Oiga, pero hablando de lo que pasó ayer también, otro video que le quiero mostrar, una situación bien particular que también ha generado bastante polémica en las últimas horas, y es la señora Juliana Guerrero en la Universidad del Cesar, donde la llamaron doctora. Veamos el video. Verificación del quórum. Doctor Xavier Estrada Escudero, delegado del Ministro de Educación Nacional. Presente. Doctora Juliana Andrea Guerrero Jiménez, designada del Presidente de la República. Presente. Doctora Elvia Milena San Juan Dávila, gobernadora del Departamento del Cesar. Se deja constancia que no se encuentra presente. A los 27 días del mes de abril del año 2026 se procede a la toma de juramento del doctor. Esto era la posesión del nuevo rector de la Universidad del Cesar. Doctora Y le Juliana dijeron, Guerrero. doctora, cuando no, pues, no, ella no es doctora. No es doctora y pues tampoco se ha graduado, ¿no? Porque recordemos que todo el escándalo sobre su título y demás resultó que la universidad ¿Era falso? Tuvo que salir a aclarar que además no tenían registros ni siquiera de que Juliana Guerrero hubiera asistido a clases. Imagínense, pero aún así es
la doctora Juliana Guerrero y la cara, ¿no? Oiga, yo ayer vi un comentario en X de alguien que decía que Juliana Guerrero es nuestra Teresa. ¿Usted se vio esa novela de Teresa? No, no me la vi. Una Teresa mexicana. Bueno, ella es la Teresa colombiana porque la cara, ¿no? Es que es un cinismo y un descaro, o sea, es como que me importa 3 tiras. Yo hago lo que se me dé la gana, yo soy la doctora Juliana y tengo el respaldo del presidente porque es que ella es la representante del presidente en esta universidad, ¿no? Entonces, bueno, hermosa, sí, muy linda, Juliana, pero tramposita, y así sí no se puede, sí. Así sí no se puede. Y tan joven y ya con todos esos problemas legales encima, ¿no? Es lo que uno dice y es como, bueno, lo que hace el poder, lo que implica hacer las cosas mal, hasta la misma Angie Rodríguez terminó denunciando a Juliana Guerrero, ¿no? Hasta allí, en esa entrevista polémica de semana, ella logra decir y dice que es una persona que ha acumulado muchísimo poder en el gobierno, que da instrucciones a diestra y siniestra, que le habla al oído a Gustavo Petro, mejor dicho, no es funcionaria, pero pareciera, y actúa y digamos que sí ejerce como si fuera funcionaria, y hoy la escuchamos con el rótulo doctora Juliana Guerrero. Acá dicen en el chat, Teresa sí estudió. Bueno, pues quién sabe qué es lo que pasa con Juliana Guerrero para que tenga tanto poder en el gobierno, pero sí pues deja como muchas preguntas el hecho de que ella siga siendo una representante del presidente en esta universidad cuando no tiene pues digamos como los estudios que debería tener para poder ocupar estos cargos tan importantes. Y bueno, está bien, listo, déjenla en la universidad, que trabaje, porque todos tenemos derecho a trabajar, pero no le digan doctora, por favor. Sí, dice que en mi EPS trabaja la doctora Juliana, escribe. Sí, muy grave lo que, pues sí, o sea, lo que ha pasado alrededor de Juliana Guerrero. Ahora, yo también creo que esto es un formalismo, ¿no? Ahí vemos que pues la persona que está leyendo a todas las otras o mencionando a las otras personas les dice doctores a todos los que mencionan, sean doctores bueno, sí, o no, solo verdad. Que aquí en este y caso... ninguno debe ser doctor, ¿no? Sí. Solo que aquí en este caso pues suena aún más irónico y paradójico después de todo este escándalo y después de que porque fue Cambio y la representante en ese momento Jennifer Pedraza revelaron pues que Juliana Guerrero no había ni siquiera asistido a clases a la Fundación Universitaria San José, ¿no? ¿Es San José? Sí. Es que ese es el problema, o sea, el problema no es que ella esté trabajando, representando al presidente, no, el problema es que ella está envuelta, incluso está investigada en un escándalo por cometer irregularidades, conductas que no están bien. Exacto, acá. Gracias, Benjamín, nuestro productor, que nos está haciendo un comentario muy acertado, y es que imagínense si esto pasara al revés, si fuera alguien de la derecha que hubiera mentido en su hoja de vida, que hubiera dicho que hizo una carrera cuando nunca asistió a clases, o hubiera presentado un diploma falso, y el gobierno, en lugar de sacarla, lo que hace es premiarla, dándole estas representaciones tan importantes, y aparte la llaman doctora. Ese es el problema. No tenemos nada personal contra la señora Juliana Guerrero, por supuesto que no, y como decimos, ella tiene derecho, como todos lo tenemos, a trabajar, pero no tiene derecho a decir mentiras ni a cometer irregularidades o faltas éticas graves que también en algún momento pueden considerarse como corrupción, porque es que aquí estamos hablando que son recursos públicos con los que se le paga a ella el sueldo a una persona que pues hizo todas estas cosas que hizo. Imagínense ustedes que eso hubiera pasado con una Nati Bedoya en el gobierno de Iván Duque. ¿Se acuerda de Nati Bedoya? Que también era una mujer muy criticada, una abogada que se ganó unos contratos pues por su activismo y demás, pero también decían que era porque tenía mucho poder en el gobierno, pues buenas relaciones con las personas en el gobierno y demás. Protegemos la vida. 10.744 familias hoy cuidan nuestros ecosistemas con proyectos de conservación y pagos por servicios ambientales.
Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?